Un saludo muy cordial para todos los televidentes del Telemagazine de los Vallecaucanos Viernes del Diputado. Hoy está con nosotros una persona experta en el tema de los ferrocarriles. ¿Por qué ferrocarriles? A propósito de la visita durante estos días del vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, quien vino a hacer una inauguración de varias obras aquí en el departamento del Valle, pero entre la obra macro que vino a inaugurar el vicepresidente tiene que ver con la puesta en funcionamiento, puesta en marcha de 4 locomotoras traídas de Sudáfrica por un costo de 10 millones de dólares. Esto pues manejado a través de la empresa privada y también algunos ajustes que ha dado el gobierno nacional. Pero hay muchas dudas al respecto que tienen que ver con el tema de operatividad de los ferrocarriles nacionales. Hace unos meses tuvimos en el programa al ingeniero Maximiliano Tovar, que es un experto, además ha sido directivo de los ferrocarriles nacionales y que él tiene el mayor conocimiento para despejar una serie de dudas. Ingeniero Maximiliano, tenga el saludo muy cordial. Reciban un cordial saludo. Gracias, Luis Antonio, por invitarme a este programa, y qué bueno que hablemos de este tema, que es un tema muy importante para el desarrollo del país, sobre todo en estos momentos que Colombia ha firmado 12 tratados de libre comercio, que está metida en la Alianza del Pacífico y además que aspira a pertenecer al grupo de la OCDE. Entonces el tema ferroviario es vital porque es el único capaz de movilizar grandes volúmenes a grandes distancias, si trabaja en iguales condiciones como lo hacen los demás países del mundo. Usted ya venía hablando hace mucho tiempo, ingeniero, sobre la importancia del ferrocarril. El propósito del gobierno con estas locomotoras es mover un promedio de 1 millón de toneladas al año, ¿no? Estamos hablando de que se van a mover 80.000 promedio en el mes. Pero realmente esto es una realidad. ¿Cómo está el país, cómo está Colombia preparado para hacer este trayecto que inicialmente es de Jumbo, Buenaventura, Jumbo? Porque hemos tenido una serie de deficiencias, pero desde su punto de vista analítico, ingeniero Maximiliano, ¿cómo es la situación real? Bueno, a mí me parece muy importante la decisión que ha tomado esta empresa Ferrocarriles del Pacífico, porque logrando 4 locomotoras R22, que son con motores de cerca de 2.200 caballos, pues se va a lograr mejorar un poco la tracción, la capacidad tractiva de carga, como también el número de vehículos que puede movilizar, pero realmente esto no es suficiente para la gran demanda que necesita el Valle del Cauca y sobre todo Colombia, ¿no? El problema de fondo es la vía férrea. La vía férrea que tenemos nosotros es una vía yárdica que no permite tener locomotoras de gran capacidad, que no permite lograr velocidades grandes, que el ferrocarril le permitan un gran desarrollo en cuanto a su velocidad, en cuanto a su aceleración, en cuanto a su dinamismo. Por lo tanto, el problema es de la vía férrea. Nosotros necesitamos llegar a una vía yárdica como opera en la mayoría de los países del mundo. El 85% de los países operan con vía de 1.435, mientras que Colombia todavía con ya una vía de 91.3. Entonces, esto limita las operaciones, limita la rentabilidad, y prueba de ello es que ya han pasado, después de que se acabaron los ferrocarriles nacionales, que esos ferrocarriles los sostenía el Estado y por eso existían, pero luego entró la empresa privada y mire ustedes que todos los estudios que se han hecho sobre rentabilidad ferroviaria en el Valle del Cauca han sido negativos, porque tenemos una vía yárdica, porque tenemos una gran montaña, donde todavía contamos con pendientes del más del 3%, con radios de curvatura menores de 130 metros, que esto operativamente en el mundo, en el sistema ferroviario, es totalmente inadecuado e inoperante. Por eso el ferrocarril no es competitivo. Entonces, ¿qué sucede ahora con estas nuevas locomotoras? Que se va a mejorar, como lo dije antes, un poco la capacidad de transporte, se va a lograr un mayor volumen. La empresa ha dicho que aspira a llegar a movilizar 80.000 toneladas al mes, pasar de 23.000 a 80.000, que eso da un promedio de 1 millón de toneladas año. Pero realmente 1 millón de toneladas año, yo me pregunto, ¿es representativo para un ferrocarril que en estos momentos está moviendo 15 millones de toneladas de comercio exterior
y que aún todavía no se han dinamizado los TLC. El crecimiento del ferrocarril del Pacífico, o digamos de los puertos del comercio exterior, va a ser superior al 7% anual. Luego eso quiere decir que en los próximos 5 años nosotros estaríamos moviendo más de 22 millones de toneladas año. Luego eso no nos va a permitir contar con un ferrocarril eficiente. Vamos a seguir en las mismas. El aporte que va a hacer el ferrocarril actual es mínimo. ¿Qué necesita Colombia? ¿Qué necesita el Valle del Cauca? Necesita un ferrocarril de trocha estándar. Aprovechemos el corredor actualmente que tenemos. Solamente nos separa la cordillera central, pero el resto estamos conectados hasta la Tebaida, hasta Calarcá. Necesitamos atravesar la montaña para continuar aprovechando el corredor férreo que está desde Ibagué, La Dorada, y La Dorada nos conecta con el ferrocarril del Atlántico. Qué bueno contar con un ferrocarril Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, con el nuevo puerto carbonero de Dibuya. El ferrocarril sería fabuloso. Ustedes no se imaginan la cantidad de puestos que generaría, de cargos productivos, de empleos, y además más del 50% del país se beneficiaría teniendo este ferrocarril. Podríamos desarrollar el transporte multimodal, que allá tenemos que llegar. Mientras no haya transporte multimodal, mientras no recuperemos el río y los ferrocarriles, es muy difícil que logramos un transporte articulado que permita bajar costos, porque este país es un país donde los costos de transporte terrestre son los más altos del mundo. ¿Cómo les parece que mover una tonelada de Buenaventura a Bogotá vale cerca de 3.000, una tonelada, no, perdón, un contenedor vale cerca de $3.000, mientras que el promedio de los países de Sudamérica y del mundo no llega a $1.000? Cuando el transporte de Buenaventura a Shanghái, que son más de 10.000 kilómetros, vale menos de $1.000. Es decir, esto nos hace incompetitivos. Tendremos un ferrocarril ahí para mostrar. Esperemos que la empresa que existe actualmente, Ferrocarriles del Pacífico, que es una empresa privada, en donde sus dirigentes son unos quijotes, son titánicos, la verdad, porque luchar en condiciones de geografía y de geometría como la que tenemos actualmente es muy difícil obtener una rentabilidad. Esperemos que el gobierno tome la voluntad política y tenga una voluntad para sacar adelante los ferrocarriles nacionales de Colombia. Aprovechemos el corredor, como lo dije, porque el corredor es lo más costoso que puede tener el sistema. Y ya lo tenemos, aprovechémoslo. Bueno, desde luego que todo esto se decide con voluntad política. Los gobiernos deben de tener muy claro que un país sin ferrocarriles es un país sin desarrollo, subdesarrollado. Puertos sin ferrocarriles son puertos que no tienen futuro. Eso lo dice el sistema portuario del mundo. Entonces, pienso que los gobiernos, lo que han hecho hasta el actual, y yo creo que el actual no va a hacer más, porque si no hizo en los 4 años anteriores algo por el sistema férreo, se dedicó fue a dar partidas pequeñitas, como para mantener lo que existe, y lo que existe realmente no ha funcionado, porque imagínense, al Ferrocarril del Pacífico se le metieron más de 130 millones de dólares, y no se concluyó la obra, porque la concesión debía ir Buenaventura, Cali, La Feliza, y apenas llegamos a Cartago, no llegamos a Cartago. La terminal de transferencia no se hizo. Y entiendo, lo que hemos visto es que la verdad es que no hay un interés de crear una política pública para el sistema férreo, como la existe, por ejemplo, para los metros, como la existe para el transporte masivo de las grandes ciudades, pero para el ferrocarril no la hay. Entonces, ahí debe haber algo, pero la verdad es que no hay un interés por sacar adelante el sistema férreo y el sistema multimodal que le va a permitir al ferrocarril, al país, obtener grandes beneficios y va a generar grandes empleos, no burocráticos, sino productivos, y va a volver el Colombia
a tener la figuración que tuvo cuando tuvo el ferrocarril. No podemos desconocer que el desarrollo de Colombia entró por el río y entró por el ferrocarril. Pero nos descuidamos porque le dimos las partidas para seguir construyendo y manteniendo carreteras, que es muy bueno. Y me gusta lo que está haciendo el gobierno actual en materia de carreteras. Ha invertido o va a invertir más de 40 billones de pesos en carreteras. Yo pienso que es el plan más ambicioso que hay en el mundo en estos momentos. Pero se ha descuidado el río, se ha descuidado los ferrocarriles. Y queremos integrar todos los modos, porque en el mundo todos los modos se complementan, se ayudan. Y no hay competencia entre los modos. Cada uno trabaja dentro de su reglón de competitividad. ¿Cuál sería, usted también como directivo del movimiento político Mira, que ha hecho una labor también en el tema de movilidad a nivel nacional, cuál sería, digamos, la plataforma o programa que pueda tener un candidato para que la gente le crea? Porque hemos visto muchos gobiernos que han pasado, pero en últimas el problema sigue igual. Bueno, el movimiento Mira es el único partido que yo he visto que tiene interés en el transporte, que tiene interés en generar empleo, en bajar costos, que tiene un gran interés en el impacto ambiental. Y sabemos que el sistema férreo, como los ríos, generan un impacto ambiental muy positivo. Imagínense ustedes que el 20% de las locomotoras diésel eléctrica determinan esta polución. Y mientras que el transporte automotor, pues es un gran invasor de películas que van a terminar dañando el medio ambiente. Entonces esto es definitivo. De ahí que necesitamos trenes ligeros para las ciudades, necesitamos metros y necesitamos ojalá trenes eléctricos para que la polución sea cero, porque la polución tractocamión es muy costosa y fuera de eso muy dañina. Pues yo pienso que qué propuestas, como dice usted, pues debemos de presentar propuestas que sean muy atractivas, que tiendan a mejorar las condiciones del desarrollo de las personas, porque se habla de que Colombia es un país desarrollado, que el indicador de Producto Interno Bruto es del 4.6% de 2014, pues sí, ha mejorado mucho, pero no vemos que haya equidad, que haya justicia, porque sigue habiendo más pobreza, sigue habiendo más desempleo, sigue habiendo más desigualdades, sigue habiendo violencia, desplazados, el narcotráfico es el que manipula a las organizaciones, creo que falta más gobernabilidad. Entonces el próximo candidato debe analizar todo esto que está sucediendo en el país y presentar propuestas muy claras, muy concisas, viables, para que el país las asimile. Y yo pienso que un tema de movilidad que tenemos en las ciudades, como necesita el país, es muy importante y sería bueno que los candidatos tengan en cuenta esta parte para el desarrollo social y económico del país. Ingeniero Maximiliano, muchas gracias. Bueno, muy amable y hasta pronto.